Muy buenas tardes, profe Ítala. Mi grupo y yo vamos a presentar sobre la teoría humanista. Para empezar, hay que recordar que el humanismo es considerado como un movimiento intelectual, filosófico y cultural que surge durante el Renacimiento en el siglo XIV en la península itálica. Este humanismo se inspira en la antigüedad clásica y retoma el antiguo humanismo griego del denominado siglo de oro. Figuras claves del humanismo incluyen a Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio. Estos personajes abogaron para que haya un mayor énfasis en la educación, la cultura y el conocimiento humano. Por otro lado, el humanismo ejerció una gran influencia en la cultura europea hasta el siglo XVI, cuando se transformó debido a los cambios espirituales y sociales, los cuales fueron provocados por eventos como la Reforma, la Contrarreforma, la Ilustración y la denominada Revolución Francesa. Por otro punto, tenemos las principales características en el enfoque humanista, las cuales se centran en la visión humanista del ser humano, ya que aquí se considera que el ser humano es intrínsecamente bueno y posee un potencial de desarrollo ilimitado. También se valora al individuo como un todo, integrado por aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales. Además, el humanismo enfatiza la importancia de cultivar y desarrollar las capacidades y talentos individuales para lograr una autorrealización plena. Es por eso que la siguiente característica denominada la educación humanista, se concibe la educación como un proceso de facilitación y apertura hacia el aprendizaje. Es aquí que el maestro adopta un papel de facilitador, mostrando interés genuino en los estudiantes, el cual debe promover un ambiente cooperativo y respetuoso. También se rechaza el autoritarismo y se busca empoderar a los estudiantes para que participen de manera activa en su propio proceso de aprendizaje. El rol de estudiante. Aquí, en el enfoque humanista, los estudiantes son considerados como entes activos y únicos, con necesidades individuales de crecimiento y desarrollo. También se reconoce la diversidad de cada estudiante y se valora su singularidad como individuo. Es por ello que el enfoque humanismo busca fomentar la autonomía y la autorresponsabilidad del estudiante en su proceso de aprendizaje. Como siguiente punto, abordaremos la característica de la metodología y la evaluación humanista. La metodología de enseñanza en el enfoque humanista se centra en crear un clima de respeto y confianza que facilite el aprendizaje significativo. Es por eso que se utilizan técnicas que permiten a los estudiantes explorar y desarrollar su potencial, promoviendo el pensamiento crítico y la creatividad. En cuanto a la evaluación, esta se enfoca en la autoevaluación y la reflexión personal, ya que el proceso de aprendizaje es visto como un camino individual y único. Para ello, se utiliza un tipo de motivación intrínseca, ya que ésta fomenta la motivación en los estudiantes basada en su deseo de autorrealización y crecimiento personal. Se destaca la importancia de satisfacer las necesidades psicológicas básicas, como la autodeterminación y la autoestima. Esto todo con el objetivo para fomentar la motivación interna. Por último punto, tenemos el aprendizaje significativo, el cual busca un aprendizaje que vaya más allá de la adquisición de conocimientos, modificando actitudes y conductas del niño o estudiante. Por ello, se enfatiza el contacto real con problemas y situaciones, lo que permite al estudiante desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones. El aprendizaje significativo implica una transformación en la autopercepción y la organización del yo, llevando a un crecimiento personal sostenible. Como principales representantes destacados del humanismo, tenemos a Carl Rogers, quien es un psicólogo y terapeuta, conocido por su teoría de la fisioterapia centrada en el cliente. También tenemos a Abraham Maslow, que es un psicólogo reconocido por su jerarquía de necesidades. Y por último, pero menos importante, a Charlotte Bourdieu, quien es una psicóloga que contribuyó a la teoría del desarrollo humano. Ya, Carl Rogers, como lo había comentado mi compañero, fue un psicólogo estadounidense, uno de los principales iniciadores, psicólogo junto con Abraham Maslow en el enfoque humanista. Sus obras ha sido el tratamiento clínico del niño problemático, eh, una investigación coordinada en fisioterapia,
terapia centrada en el cliente, en la cual vamos a estar hablando. Sus aportes fue partícipe y gestor instrumental en el desarrollo de la terapia no directiva, conocida como la terapia centrada en el cliente, la cual renombró como terapia centrada en la persona. Y esta teoría es conocida por sus siglas en inglés, PCA, Person Centered Approach, o enfoque centrado en la persona. La teoría del crecimiento personal. Esta teoría se enfoca y toma en cuenta en la autonomía, el conocimiento y la motivación de cada persona. Está centrada en el cliente, que no es otro que el ser humano. Una persona saludable es aquella que es libre y emocionalmente estable, lo que le permitirá cumplir con todas sus metas y objetivos a lo largo de su experiencia. Existen factores externos que pueden afectar nuestra conducta y esto depende de la personalidad de cada individuo. Si una persona tiene un problema o es maltratada, esto puede marcar en su vida. Los insultos también pueden influir en su personalidad, llevándola a convertirse en alguien frustrado al no cumplir sus metas establecidas. Por lo tanto, el apoyo para crecer es algo fundamental para el ser humano, ya que con este apoyo una persona puede convertirse en quien desea ser. Por esta razón, eh, todos los padres deben apoyar al máximo a sus hijos para que puedan ser unas personas saludables y logren todas las metas que se propongan a lo largo de su vida. Aquí tenemos dimensiones, como primero el organismo, la unidad conformada por un cuerpo y mente en su interacción con el medio ambiente, el campo fonoménico, el conjunto de experiencias que tienen lugar en el organismo a medida que éste se va relacionando con el medio momento a momento. Y tercero, el concepto de sí mismo, una porción del campo fenoménico que se diferencia y que contiene todas las perspectivas, los valores e ideales referentes a uno mismo. La visión del ser humano. Como primer aspecto es que el ser humano es un organismo que existe en relación a un medio ambiente físico, social o cultural. Además, es un organismo que interactúa activamente con su medio. Este se relaciona en forma activa y creativa con este medio y con los organismos que comparte con su existencia. Como segunda característica, el ser humano está dotado de subjetividad, es decir, tiene experiencias. Es un organismo experimentante. Para Rogers, el ser humano orienta su conducta de acuerdo a la manera en la que percibe esta realidad, antes que a la realidad misma. Como tercero, el ser humano construye una noción de sí mismo. Mediante la función de reflectividad, el ser humano toma conciencia de sí mismo, construyendo una representación de aquello de lo que construye como un yo, diferente a los otros. En otras palabras, el ser humano es autoconsciente. Como cuarto, el ser humano tiene naturalmente al crecimiento y a la actualización de sus potencialidades. Esto es lo que Rogers llamará luego a la tendencia actualizante, un impulso innato hacia la conservación, la expansión, el desarrollo y la producción. Como quinto, el ser humano es confiable. Cooperación y el establecimiento de relaciones significativas, nutritivas y colaborativas con otros seres. En esto se diferencia de otros enfoques en psicología, como es el psicoanálisis freudiano, que contiene al ser humano como naturalmente destructivo y agresivo. Bien, en características para Rogers, uno es consciente, ya que contiene solo experiencias de sí mismo que son conscientes y son simbolizadas por él mismo. Es un Heslat o puede conocerse como es que es ser coherente. Tres, tiene percepciones de uno mismo, así como son los valores y los ideales, y la conducta que conforme el organismo se desarrolla y sus experiencias sobre sí mismo se complejizan y esto tiene un autoconcepto.
Ya, para Rogers se guió en lo que es la psicología de Heslop, la cual se deriva de su concepción de organismo y su entendimiento acerca de cómo operan los procesos perspectivos en el ser humano y lo que es la psicología fenomenológica, de la cual se deriva su interés por la experiencia humana como principal determinante de la conducta. La propuesta de una psicología comprensiva antes que una explicativa. A continuación les presentaremos a Abraham Maslow. Abraham Maslow nació en Nueva York en 1908 y muere en California en 1970. Psiquiatra y psicólogo estadounidense, impulsor de la psicología humanista que se basa en los conceptos como autorrealización, los niveles superiores de conciencia y trascendencia, creó la teoría de la autorrealización que lleva su nombre. Para esto vamos a tomar en cuenta que las letritas en color amarillo van a formar una palabra al final de la presentación. También tiene las obras como La motivación y la personalidad, que fue en 1954, La psicología del ser en 1962 y La psicología de la ciencia en 1966. Uno de sus aportes primordiales es la pirámide de la jerarquización de las necesidades, de la cual hablaremos más tarde. El aprendizaje es que las personas son motivadas por lo que perciben su mente como necesidad. De allí que se determine la conducta humana por las necesidades no satisfechas. Bueno, asimismo tenemos la pirámide de la jerarquización de las necesidades. Es importante hablar que de la teoría de la motivación y la jerarquía de las necesidades debe ser entendido para poder explicar el comportamiento organizacional de la teoría del comportamiento, se fundamenta en la conducta individual de las personas y para explicar la conducta de las personas es necesario que se estudie la teoría de la motivación humana. Para esto es importante que entender que en la base de la pirámide están las necesidades de déficit, que son las fisiológicas, que se encuentran en las partes más bajas, mientras que las necesidades de desarrollo de autorrealización se encuentran en las partes más altas de las pirámides. Como se puede observar, en la parte A se encuentran lo que son las asociadas con la supervivencia del organismo, que se le conoce como homeostasis. Las homeostasis son aquellos esfuerzos automáticos del cuerpo por mantener un estado normal y constante. A lo que nos referimos con esto son las necesidades fisiológicas o básicas que tiene un ser humano, como por ejemplo la alimentación, estar saludable, entre otras. Así también podemos hablar de un punto B, que es sobre la seguridad. En este punto se mantiene, es entendido que el estado y el orden de seguridad debe depender mucho de la personalidad que tiene una persona. La necesidad de tener estabilidad, orden, protección y dependencia expresadas a través del miedo. Cuando una persona tiene un poco de miedo, genera en sí, en su cuerpo, algo como que tedioso que no le permite desarrollar bien esta necesidad, pero por ende trata de superar y mejorar como persona. En el punto C tenemos las necesidades sociales. Cuando hablamos de las necesidades sociales, hacemos relación al punto A y al punto B. Así también podemos explicar que las necesidades sociales involucran no solamente a un individuo, sino a un grupo grande, como puede ser de amigos, familia, o vivir en un vecindario, lo cual le permitirá tener mayor participación en grupos sociales. Así también tenemos el punto D, que son las necesidades de autoestima. Para entender lo que son las necesidades de autoestima, tenemos que entender que está como que simplificado más en lo que es la psicología de las personas. Y en esto podemos hablar del amor propio y el amor hacia los demás. Cuando tenemos entendido, por ejemplo, el amor propio es como nosotros nos sentimos siendo como somos, de tal forma que podamos incluirnos y siempre pensar o respetarnos a sí mismos para poder llevarnos con los demás, de tal forma que podamos crecer tanto en reputación, fama y éxito social
ya que todo involucra a que seamos seres sociables con los demás. Finalmente tenemos lo que es las necesidades de autorrealización. Estas son las que están al nivel más alto de la pirámide, ya que son únicas y cambiantes, dependiendo del individuo. Satisfacer la naturaleza del individuo y con el cumplimiento de potencializar el crecimiento. Medios como actividad laboral o vocacional que si se desea realizar o tener libertad. A lo que hago referencia cuando hablo de este punto es que prácticamente la persona se siente capaz de cumplir su objetivo, su meta y sobre todo ser un ser que puede ya mantenerse económicamente. El punto E lo encontramos en el desarrollo, en las necesidades de desarrollo, mientras que el punto D, C, B y A son las necesidades de déficit. Asimismo, vamos a tomar en cuenta las palabritas de color rojo para formar la palabra. Eh, Personalmente considero que yo me encuentro en el punto B. Es importante, yo creo que mantener una seguridad como persona para poder crecer a futuro y llegar a lo que es la autorrealización. Todavía se podría decir que estoy en ese ámbito, ya que eh, se convive con los padres de familia, o sea, con nuestros papás, porque aún no dependemos o aún no trabajamos por nuestra propia cuenta para poder sustentar lo que son nuestras necesidades de seguridad, como por ejemplo tener una casa propia o ya alimentarse lo suficiente desde nuestro medio económico. Así también tenemos lo que son las necesidades que están fuera de la jerarquía. En estas podemos encontrar dos necesidades. La primera es necesidad de saber y comprender. Estas necesidades de orden cognoscitivo no tienen un lugar específico dentro de la jerarquía, pero a pesar de ello fueron tratadas por Maslow. Estas necesidades serían derivaciones de las necesidades básicas. A lo que nos hacemos referencia cuando hablamos de necesidades básicas es, por ejemplo, a la comida y a las necesidades que tenemos como alimentarnos y entre otras. Expresándose en la forma de deseo de saber las cosas y encontrarse pasivo frente al mundo. También tenemos las necesidades estéticas, como la palabra lo dice, necesidades estéticas, hace relación con el deseo del orden y la belleza que tiene una persona. Estas necesidades estéticas incluyen necesidades por el orden, necesidades por la simetría, la necesidad de llenar los espacios en las situaciones mal estructuradas, la necesidad de aliviar la tensión producida por las situaciones inconclusas y la necesidad de estructurar los hechos. A continuación se presentará la palabra formal. Charlotte Buller fue una psicóloga alemana que nació en el año 1893 y murió en el año 1974. El interés de su investigación se centró en el pensamiento humano, por lo que realizó investigaciones en el ámbito de la educación y la psicología infantil. Además, se centró en el desarrollo psicológico entre la infancia y la adolescencia, por lo que desarrolló una investigación con más de 2.500 niños en un centro de educación para estudiar el comportamiento. Una definición muy importante que realiza Charlotte es que la meta de los seres humanos es tener equilibrio biológico y psicológico, así también como lograr la autorrealización. Charlotte Buller considera tres factores importantes en el desarrollo de la persona, que son los eventos externos, las reacciones internas y los logros y producción de cada persona. Además, ella considera las fases del desarrollo para lograr la autorrealización de la persona. Lo clasifica en 5 etapas. La primera va de los 0 a los 15 años, donde se da el crecimiento y como son aún muy pequeños, los niños tienen intereses estrechos, no plantean metas a futuro. En la fase 2, que va de los 16 a 27 años, aún físicamente se da el crecimiento, pero en esta etapa ya existe madurez y un poco más de
de énfasis a las metas que se quiere lograr a futuro. La tercera fase va de los 28 a los 47 años y en ella ya se da una estabilidad física y biológica, además de las relaciones personales y sociales. Ya de los 48 a 62 años existe una disminución de las actividades que puede realizar la persona y de los 63 años en adelante existe una declinación biológica y una menor socialización, puesto que por lo general estas personas que ya tienen una avanzada edad solamente se encuentran en casa o en lugares aislados de las demás personas. Charlotte Buller además desarrolla la teoría del desarrollo vital. Esta se centraba en las tareas y desafíos específicos que las personas enfrentan en las diferentes etapas de la vida. Como ya vimos, ella plantea también unas fases de desarrollo y en cada una de ellas, pues de acuerdo a la edad, se plantean metas u objetivos que quieren cumplir. Además, esta teoría del desarrollo vital dice que se pueden examinar cómo las personas se enfrentan a esas situaciones, es decir, a esas metas o objetivos planteados y cómo éstas afectan a su desarrollo. Bueno, con todas las fases y la teoría que ella ha desarrollado, nos permite la autorrealización como personas. Ella también nos dice que la autorrealización es el avance de la persona, cómo se va a sentir con ella misma y cómo va a definirse como persona. Eso ha sido todo. Muchas gracias.